Muy buenas tardes, compañeros. En esta ocasión les estaremos presentando mis compañeros y un servidor los aspectos de diseño sobre dispositivos de entrada y salida y la organización de sus funciones en el sistema operativo. A medida que los sistemas informáticos han evolucionado, han producido una tendencia creciente en la complejidad y satisfacción de cada componente individual. En ningún punto es más evidente que la función de entrada y salida. ¿Qué son los dispositivos de entrada y salida? En informática se conoce como dispositivos de entrada y salida o periféricos bidireccionales a aquellos aparatos electrónicos que permiten tanto introducir como extraer información de un sistema. Por ejemplo, un monitor táctil o una impresora multifuncional. Los dispositivos de entrada y salida pueden llevar a cabo tanto las tareas de entrada como las de salida de información, razón por la que se les denomina mixtos o input o output, en inglés para entrada y salida. Algunos dispositivos lo hacen de forma simultánea y otros lo hacen por turnos. Para continuar, debemos saber que todo computador necesita llevar a cabo un intercambio de información con personas u otros computadores mediante unos dispositivos que denominamos de manera genérica dispositivos periféricos. Para hacer una operación de entrada o salida entre el computador y un periférico, es necesario conectar estos dispositivos al computador y gestionar de manera efectiva la transferencia de datos. Para hacerlo, el computador dispone del sistema de entrada y de salida, como lo podemos ver en la imagen, que tiene divisiones que son software, hardware y periférico. En ella vienen subdivisiones como lo son las aplicaciones, el sistema operativo, la BIOS, los controladores, el procesador, la memoria, el bus del sistema y el sistema de entrada y de salida. Los elementos principales que forman el sistema de entrada y salida son los periféricos, los módulos de entrada y salida, los sistemas de interconexión externos, el mapa de memoria e instrucciones de entrada y salida. Para los periféricos, entendemos que son dispositivos que se conectan al computador mediante los módulos de entrada y salida, que sirven para almacenar información o para llevar a cabo un tipo determinado de comunicación con el exterior a humanos, con máquinas u otros computadores. La clasificación más habitual de la estructura del sistema de entrada y salida para los humanos es entrada y salida. Para la interacción con otros computadores o sistemas físicos en las que las operaciones que se hacen son generalmente de entrada y salida, se les llama almacenamiento y comunicación. En un periférico también distinguimos habitualmente dos partes, una es mecánica y otra parte es electrónica. La parte mecánica hace funcionar los elementos principales que forman el periférico, como el motor para hacer girar un disco o mover el cabezal de una impresora, el botón de un ratón o el láser de un dispositivo óptico. La parte electrónica nos permite, por una parte, generar las señales eléctricas para gestionar los elementos mecánicos y por otra parte, hacer la conversión de los datos provenientes del computador a señales eléctricas o al revés. La cantidad de información que puede enviar o recibir el periférico por unidad de tiempo la denominamos velocidad de transferencia y generalmente se expresa en bits o bytes por segundo. La velocidad de transferencia puede ir de unos pocos bits por segundo a gigabytes por segundo, pero hemos de tener presente que en un computador puede llegar a trabajar a velocidades bastante superiores y hemos de garantizar que durante una transferencia no se pierdan los datos. Los módulos de entrada y salida. Un módulo de entrada y salida es un controlador de uno o varios periféricos que establece una interfaz entre el periférico y el computador, o se hace un procesador y memoria para facilitar la comunicación entre uno y el otro de manera que buena parte de los detalles técnicos del periférico queden ocultos en el resto del computador. Del módulo entrada y salida distinguimos tres partes básicas. La primera es la interfaz interna normalizada con el resto del computador mediante el bus del sistema que nos da acceso al banco de registro del módulo de entrada y salida. La segunda es una interfaz externa específica para el periférico que controla.
Habitualmente la conexión con el periférico se realiza mediante un sistema de interconexión normalizado de entrada y salida. Y la número 3. La lógica necesaria para gestionar el modo de entrada y salida es responsable del paso de información entre la interfaz interna y externa. Y nuestras conclusiones son que ahora sabemos cómo funciona la transferencia de un dato individual y de un bloque entre computador y periférico. También cómo se debe gestionar la transferencia cuando tenemos más de un periférico conectado al computador y se han de gestionar simultáneamente múltiples transferencias, en cuyo caso los problemas principales que se hay que resolver son identificación de periférico con el que se ha de realizar la transferencia.